iglesia. Pues qué privilegio tenemos ahora para abrir juntos la palabra de Dios. Así que si ya no has encontrado Efesios 2, se encuentra en el Nuevo Testamento. Vale, vamos a estar ahí, Efesios 2, 1 al 10. Vamos a leer también enseguida en castellano. Tenemos delante de nosotros hoy un precioso pasaje que seguramente os suena a muchos. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje que sobre todo destaca la obra redentora de Dios al rescatar soberanamente a los rebeldes y salvar a los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, antes de leer, me gustaría recordarnos a todos un poco el propósito de esta serie de predicaciones que estamos viendo y deciros que normalmente nuestro patrón normal como iglesia es predicar a través de libros de la Biblia de manera consecutiva. Es decir, que normalmente no vamos pensando en diferentes temas y pues que simplemente queremos predicar y luego vamos a buscar un pasaje que corresponde o se alinea con tal tema. Más bien, normalmente escogemos pues, un libro de la Biblia y semana tras semana nos ponemos a estudiar y ver las enseñanzas de este libro, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos que es la mejor práctica, la mejor forma para la vida de la iglesia, para ayudarnos a conocer todo el consejo de Dios. Es que si una iglesia solamente se enfoca en sermones temáticos, yo creo que se corre el riesgo de evitar los pasajes complicados o incluso más difíciles. En cambio, cuando una iglesia predica a través de libros de la Biblia de manera consecutiva, yo creo que es muchísimo mejor porque no estamos dependiendo de las preferencias del pastor, sino pues el siguiente pasaje del libro bíblico. Entonces es por eso que hace poco terminamos la carta de Filipenses, también hemos estudiado juntos un libro del Antiguo Testamento, Esdras, también estudiamos hace tiempo Primera de Timoteo para ver un poco el propósito de la iglesia local. Aunque esto sea nuestro patrón normal y habitual, y ahora que acabo de defender ese patrón que tenemos por costumbre, es cierto que ahora mismo estamos centrándonos más bien en un tema en concreto, ¿verdad? Estamos viendo qué es una iglesia saludable. Estamos tratando de ver y entender cuáles son las características de una iglesia saludable. Es importante. Reconocemos que una iglesia local no es cualquier grupo de personas, tampoco se dedica a hacer cualquier cosa una iglesia local. Si una iglesia local es un grupo de personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio de Jesús y también se han comprometido a vivir en base al Evangelio para glorificar a Dios, entonces tenemos que preguntarnos qué debe creer y enseñar una iglesia local, qué tipos de actividades debe hacer una iglesia local. ¿Quién incluso debería formar parte de una iglesia local? ¿Qué tipo de estructura de liderazgo debe haber en una iglesia local? Entonces, es por eso que hemos ya empezado hace unas semanas a hablar acerca de la autoridad de las Escrituras, donde Dios se ha revelado a través de su palabra. Confiamos que toda la Biblia fue inspirada por Dios y todo su contenido es confiable y suficiente para enseñarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es por esta razón que la Biblia es el fundamento y la autoridad final de todo lo que hacemos y creemos como iglesia. Y después de establecer este fundamento de la autoridad de las Escrituras, empezamos a hablar de la importancia de la predicación expositiva. Es decir, que si la palabra de Dios es nuestra autoridad, entonces queremos enseñar no nuestros propios pensamientos, sino lo que la Biblia realmente enseña. Es muy importante la predicación expositiva porque estamos intentando fielmente ver el verdadero significado del mismo pasaje bíblico.
Y es por eso que cuando estuvimos viendo este tema hablamos de la importancia de ver la idea central del sermón, debe ser la idea central del mismo pasaje, ¿verdad? También hemos hablado de la teología bíblica, como todas estas escrituras revelan una gran narrativa que nos cuenta sobre un Dios redentor y lo que ese Dios ha hecho para redimir a su pueblo por medio de Jesús. Y hemos hablado, ¿no?, de cómo la Biblia obviamente incluye muchas historias, pero sobre todo nos apunta a una gran narrativa de ver pues quién es Dios, cuáles son sus promesas y cómo cumplió sus promesas por medio de Jesucristo. La semana pasada vimos quizás un tema pues vital, ¿no? El Evangelio, ¿cómo no? Es como la buena noticia sobre lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores por medio de la cruz. Hablamos la semana pasada de que hay salvación por medio del arrepentimiento y la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Pero como Miguel nos ayuda a pensar, uno puede preguntarse por qué Cristo murió. Y estuvimos hablando de pues, la importancia de ver en primer lugar, antes de ver y entender la buena noticia, hay que entender la mala noticia, el problema del pecado, el hecho de que todos somos pecadores y estamos muertos espiritualmente. Y dado que Dios es un Dios santo y justo, no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados. Y es por esta razón que Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, vino a este mundo a vivir una vida en perfecta obediencia al Padre, lo que todos nosotros hemos fallado en hacer. Y Jesús no solamente vino a vivir de esa manera, sino a morir en nuestro lugar. El único hombre que no merecía la muerte murió como sustituto perfecto y aceptable, mostrando sí la santa ira de Dios contra el pecado y el amor de Dios hacia los pecadores. Pero Jesús no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día, mostrando su autoridad sobre el poder del pecado y su victoria sobre la muerte. Entonces, ¿por qué resalto todo esto antes de ver este tema que vamos a ver en el día de hoy sobre la conversión bíblica? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Tenemos que preguntarnos, vale, si estas son las buenas noticias, entonces, ¿cómo debemos nosotros responder al Evangelio? ¿Es suficiente creer que Dios existe? ¿Es suficiente conocer estas buenas nuevas de Cristo e incluso estar de acuerdo? ¿Eso es suficiente? Todo lo que vimos la semana pasada nos va a ayudar ahora y obviamente es un tema que van de la mano, ¿no? El Evangelio y la conversión bíblica. Pero si el Evangelio se centra en Jesús y lo que hizo para salvar a las personas, entonces la gran pregunta que nos hacemos en esta mañana es ¿cómo entonces podemos recibir esta salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? La conversión bíblica tiene que ver con esta idea de que si estamos perdidos y muertos debido a nuestra naturaleza pecaminosa y rebelión propia, entonces, ¿es posible ser perdonados y recibir una nueva vida? Si Dios envió a su Hijo a morir por pecadores como nosotros, entonces, ¿cómo podemos recibir esta salvación? La conversión bíblica tiene que ver con ese plan que Dios hizo, cómo Dios obra para salvar a su pueblo. Es decir, ¿qué hace Dios para salvar a las personas y cuál es la respuesta del hombre? La conversión bíblica tiene que ver con nuestro entendimiento de cómo es posible ser declarados justos por Dios. Queremos entender en esta mañana cómo podemos pasar de ser enemigos de Dios a ser declarados hijos suyos. ¿Hay algo que podemos hacer para merecer esta salvación? ¿Hay algo que podemos hacer para ganar la aprobación de Dios? Pues ahora quiero invitaros a acompañarme a leer en Efesios 2, 1 al 10, que dice así.
Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí, pues vamos a orar y luego seguir pensando y meditando sobre estas verdades. Dios, muchísimas gracias por este gran evangelio, Señor, esta gran noticia de Jesucristo, de que hay salvación únicamente en Cristo, Señor, pero queremos entender mejor cómo funciona este proceso, Señor, de cómo podemos nosotros, como personas pecadoras, cómo podemos ser salvos. Verdaderamente, Señor, queremos entender este proceso, así que ayúdanos, guíanos por el Espíritu Santo guiándonos ahora mismo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iglesia, ¿de qué estamos hablando? La conversión del creyente según la Biblia. ¿Cómo puede una persona convertirse en cristiano? Reconocemos todos que no nacemos siendo cristianos. Podemos recordar cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, un líder religioso, y él decía, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le respondió con otra pregunta, diciendo básicamente, ¿y cómo se puede hacer esto? Siendo ya un hombre que ha nacido, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Entonces, la idea principal que queremos ver en esta mañana es cómo Dios obra para dar vida en Cristo a las personas que se arrepientan y en Él confían. ¿Vale? Es la idea que queremos ver, cómo Dios obra para dar vida nueva en Cristo a las personas que se arrepientan de sus pecados y en Él confían. Entonces, si el Evangelio son las buenas noticias de cómo Dios salva a los pecadores mediante la muerte y resurrección de Cristo, la conversión es cómo Dios entonces da esa nueva vida y crea para sí un pueblo de personas redimidas. Si el Evangelio es la gran noticia de que hay salvación mediante la muerte y resurrección de Cristo, entonces, ¿cómo puede una persona recibir la salvación? ¿Realmente es posible convertirse? ¿Cómo sucede? ¿Cuál es la doctrina bíblica de la conversión? O en otras palabras, ¿qué es lo que creemos y enseñamos sobre cómo una persona se salva? Pues creo que este pasaje nos viene de maravilla para entender este tema, porque en primer lugar nos ayuda a ver quiénes somos apartados de Cristo. ¿Vale? ¿Quiénes somos apartados de Cristo? Vuelvo a leer versículos 1 al 3. Y Él
os dio vida a vosotros. Entonces Pablo ya está hablando a personas convertidas, personas que ya han nacido de nuevo, pero también habla aquí del antes y el después, ¿vale? Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la descripción de cada ser humano apartado de Cristo. Estamos muertos, somos rebeldes, somos pecadores. ¿Qué significa estar muertos en tus pecados? Significa que tu voluntad está esclavizada, tu mente espiritual está ciega y engañada, tu corazón está frío y muerto hacia las cosas de Dios. Tu entera disposición hacia Dios es hostil. Es más, andamos según la corriente de este mundo, andamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Somos hijos de desobediencia. Y eso es la realidad de todos nosotros antes de confiar en Cristo. Vivimos en las pasiones y deseos de la carne y buscamos satisfacer los deseos de la carne y la mente. Somos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Y todos somos de ese mismo equipo. Yo creo que empezamos con muchísima claridad sobre nuestra realidad, la condición del hombre caído. Y nos revela que hay al final dos maneras de vivir, según el diseño de Dios o según nuestros propios deseos. También en Tito 3 encontramos una descripción muy parecida a este hombre caído que dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Estos pasajes, ¿qué nos dicen sobre la naturaleza humana? ¿Qué nos enseñan sobre nuestra condición espiritual apartados de Cristo? Que estamos muertos, somos esclavos del pecado, somos cadáveres. Una persona muerta no hace absolutamente nada. No sé si alguien tiene una pecera. Yo de pequeño tuve una pecera. Pero imaginaros que si vas a la tienda de mascotas y te venden un pez muerto. Pero aún así te parece bonito el pez y lo llevas a casa y pues cuando llegas a casa le echas en la pecera esperando que de alguna manera empiece a nadar, a dar señales de vida. Pero ¿qué va a hacer este pez? Está muerto. No hace nada, nada más que flotar y ser llevado por el corriente del agua. No podemos, tú y yo, ni siquiera acercarnos a Dios porque estamos muertos en nuestros pecados. Y nosotros al estar muertos espiritualmente, ¿qué nos dice sobre nuestra necesidad de Dios? Si somos pecadores tanto por nuestra naturaleza como por nuestra elección propia, ¿cuál es entonces el problema fundamental? Que todos somos pecadores y todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Merecemos todos su santa ira contra nuestro pecado y rebelión. Y hay una consecuencia, obviamente. Por nuestra rebelión contra Dios hay ahora una separación entre el hombre y Dios, una separación y división también entre las personas. Entonces, Pablo aquí no nos está pintando algo muy bonito, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos incluso niegan la necesidad de un nuevo corazón. Yo creo que incluso quizás es el pensamiento más común en nuestra sociedad, que las personas piensan que intrínsecamente las personas son en sí buenas. Otras personas quizás sí reconocen pues que obviamente no son perfectas, pero viven sí bajo esta presión de vivir de manera correcta, intentando ser una buena persona, intentando ser esa persona religiosa, buscando la aprobación de Dios. Pero tenemos que ver y entender que nuestro problema no es tanto un problema intelectual, aunque sí tenemos que entender esta realidad, pero nuestro problema es sobre todo un problema espiritual, por lo cual necesitamos una solución espiritual. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos y necesitamos ser salvados de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos ser salvos? El ateo diría, pues mira, sinceramente no me importa. El agnóstico diría, pues no lo sé, sinceramente. La sociedad yo creo que diría, pues intentando ser buena persona, mira, no he hecho cosas tan graves en mi vida, intento tratar a los demás bien. Las diferentes religiones que nos enseñan, pues de alguna manera vivir de tal manera que buscas ganar la aprobación de Dios. ¿Esto es suficiente? ¿Eso es la manera en que los cristianos somos salvos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Es posible? Y si es posible, ¿cómo? ¿Qué hace Dios y qué nos corresponde a nosotros? Pues ahora Pablo nos ayuda. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué dice a partir del versículo 4? Pero Dios. Luego empieza a revelar pues un cambio, ¿verdad? Un cambio en el corazón humano. Vemos un cambio cambiado, una conversión, una transformación, un nuevo nacimiento. ¿Y quién inició este cambio? Si los muertos no hacen nada, si Lázaro no decidió por sí mismo salir de la tumba, estaba muerto. Dice, pero Dios, qué auténtica pasada estas dos palabras que encontramos. Porque no podemos negar nuestra realidad, pero qué glorioso esta verdad que Dios se encarga de nuestro problema. Dios se acerca a nosotros. Dios viene al rescate. La salvación al final es un proceso que empieza y termina con Dios mismo. ¿Qué es lo que Dios hace en este pasaje? Él os dio vida a vosotros. Versículo 1. Nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Por gracia sois salvos, versículo 5. Juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nosotros, Él lo hizo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. E incluso la fe es don de Dios, versículo 8. Entonces, en primer lugar, para entender correctamente la conversión bíblica, tenemos que ver que es Dios quien obra en el corazón rebelde, en el corazón roto, en el corazón muerto. Es Dios quien da vida. Podemos pensar en esta palabra técnica, la regeneración, la obra de Dios en la cual nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva voluntad para deleitarnos en Él y en sus caminos. Es como el pasaje que hemos leído antes, cuando hemos empezado el culto.
Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo. Es algo que Dios lo hace. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O también volviendo a Tito 3, 5 al 6, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, si eso es la regeneración, la conversión, es gracias a esa obra de regeneración, ahora es posible entonces obedecer a Dios. Y es por esta razón que la primera acción de la persona regenerada es la de convertirse. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento y la fe. Es exactamente lo que Jesús predicó en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos llamados a responder a la voz de Dios con arrepentimiento y fe. Entonces, la Biblia ve el nuevo nacimiento como algo que Dios hace en nosotros a fin de capacitarnos para creer. ¿Vale? Es algo que Dios hace. Dios está haciendo esta obra redentora en nosotros para capacitarnos para creer en Él. Entonces, ¿por qué nos convertimos los cristianos? Porque Dios nos regeneró primeramente. Y al final estamos declarados delante de Él justos por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña? Antes de llegar a nuestra respuesta y nuestra responsabilidad, ¿qué nos enseña esta parte sobre el carácter de Dios? Estamos hablando de un Dios misericordioso, que dice que los cristianos somos salvos por su amor. Los cristianos somos salvos de su ira. Somos salvos por su gracia. Y somos salvos ¿para qué? Para su gloria. Dios es quien salva y es por gracia. Dice en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, podemos pensar, si antes vivíamos sin esperanza, pues ahora por gracia podemos ser reconciliados con Dios y inhabitados por su Espíritu. Es por gracia que Dios nos salva por medio de la fe. Y es por esta misma gracia que Dios nos empodera a vivir por la fe. Por la gracia de Dios nos da el poder de vivir de la manera que al final que fuimos llamados a vivir una vida centrada en Dios, pero no éramos capaces, ¿verdad? Estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros pecados. Entonces, al final la gracia de Dios te ofrece lo que jamás podrás lograr o ganar por tu misma cuenta. La gracia de Dios te ofrece perdón de tus pecados. Dios no te salva porque Él necesita tus habilidades. Dios no te salva porque has dejado de hacer malas cosas, aunque sí tiene que ver con el arrepentimiento. Dios te salva porque Dios es misericordioso y bondadoso, y es por gracia que somos salvos, no por nuestros méritos. Entonces, al final, la gracia nos invita a ser honestos y descansar en nuestra nueva identidad en Cristo, los que hemos respondido en arrepentimiento y fe. Y es decir, que ahora, debido a la gracia que recibimos en Cristo, ahora nuestra identidad no está basada en lo que hemos logrado,
sino en qué está basada nuestra identidad, en lo que ha logrado Cristo, ¿verdad? Tu esperanza no está basada en lo que has hecho, sino tu esperanza debe estar basada en lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Qué es lo que declaró ahí en la cruz? Consumado es. Entonces, iglesia, no lo hicimos nosotros. Es por gracia que somos salvos. La gracia no es la respuesta de Dios a nuestra iniciativa de buscarle. Dice que es por medio de la fe. La fe al final entonces es la evidencia o el fruto de nuestra conversión. La fe es el resultado de haber sido resucitado de la muerte. Entonces podemos ganar la salvación. No somos salvos por las obras, sino para las obras. Las obras no son la razón de nuestra salvación, sino más bien son un reflejo de quiénes somos ya en Cristo. Y es como termina Efesios 2 en versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que esta verdad debería cambiar nuestro motivo para realizar buenas obras, sabiendo que no somos salvos en base a las obras que hacemos, sino es en respuesta, es el desbordamiento de la salvación que hemos recibido, que ahora queremos vivir para Dios. De hecho, ahora somos libres para amar a Dios por quién es y vivir para Él y para su gloria. Entonces, ¿cómo entendemos la conversión bíblica? ¿Qué es al final la conversión? La conversión debe ser entendida principalmente como un acto divino de parte de Dios en nosotros. Y en respuesta a esta obra soberana respondemos en arrepentimiento y fe. Es Dios quien toma la iniciativa y es Dios que abre nuestro entendimiento para ver y entender nuestra realidad, la condición del hombre apartado de Cristo. Y es Dios quien convierte el alma del pecador, despertándonos a ver nuestro pecado, capacitándonos a responder en arrepentimiento y a poner nuestra esperanza en Cristo. Entonces, la conversión, esto no es simplemente algo intelectual que estamos haciendo en esta mañana. Queremos entender esto para luego ver cómo influye en nuestras vidas, porque la conversión al final requiere sí un giro en la vida de una persona. Un giro radical, un giro del pecado y un giro hacia Cristo para la salvación. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O también me gusta el ejemplo de Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9-10, que dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es que está aquí hablando de un giro de la adoración de ídolos a la adoración de Cristo. Al final la conversión bíblica es una reorientación de nuestra adoración. Porque todos al final somos adoradores de algo o de alguien. Pero cuando hemos experimentado la conversión bíblica, ahora nuestra única adoración es Cristo. Entonces, ¿cómo responden y viven los verdaderos convertidos, iglesia? ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad si Dios hace toda esta obra para salvarnos? Si Él hace todo posible para darnos la salvación, ¿cómo recibimos ese regalo? A través del arrepentimiento y la fe. La conversión al final requiere fe,
Requiere dejar de confiar en X y empezar a confiar en Cristo y únicamente en Cristo. Y esto tampoco es solamente algo del pasado cuando hicimos una decisión para orar y aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino es una fe activa, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una fe que continúa, ¿verdad? Nuestra fe se basa en quién es Cristo. Nuestra fe dice lo que hizo Cristo para salvarme. Sigue siendo suficiente para salvarme. Estoy seguro en sus manos. Entonces es por esta razón que nuestra fe debe ser una fe activa. Hace poco, e incluso en nuestro grupo de hogar esta semana, puse un ejemplo que escuché hace poco que me parece buen ejemplo, de la fe activa, ¿no? Cuando un enfermo va al médico buscando ayuda, imaginaros que el médico le da algunas pastillas para curar su enfermedad. Pues es suficiente solamente saber que estas pastillas le va a ayudar. ¿O qué necesita hacer ese enfermo con esas pastillas? Pues tiene que tomarlas. Es una fe activa. Entonces, ¿qué puede ser un ejemplo de la fe activa en la vida de un cristiano? Pues, por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? Es interesante cómo Pablo va intercambiando las palabras en Hechos, como a veces dice arrepentíos y convertíos y otras veces dice arrepentíos y bautícese. No porque el bautismo trae salvación, sino yo creo que es para mostrarnos que esa fe que tenemos en Cristo debe llevarnos a actuar en nuestras vidas. Entonces, déjame preguntarte, si eres cristiano, si profesas seguir a Jesús como tu Señor y Salvador, pero no has dado testimonio público de tu fe en Cristo a través del bautismo, ¿a qué estás esperando? Debes poner esta fe en práctica y obedecer lo que la Biblia nos llama a hacer. O quizás ya dices, vale, venga, me libro, estoy bautizado. ¿Formas parte de alguna iglesia local? La Biblia nos anima a no dejar de congregarnos, de realmente pues formar parte de, si nuestra fe es algo personal, también tenemos que ver que la fe es para salvarnos en una familia, ¿verdad? La familia de Dios. Entonces, tengo apuntado aquí una cita de Michael Lawrence que dice, una fe que se identifica con la muerte y resurrección de Jesús no puede estar separada de una fe que se identifica con el pueblo de Dios. Yo creo que con estos ejemplos del bautismo, de ser miembro en una iglesia local, son ejemplos para ayudarnos a ver que, vale, no podemos simplemente tener una fe en Cristo, pero que no sea una fe activa, que realmente transforma nuestra manera de vivir. Y es por eso que es de tanta importancia entender la conversión bíblica. Y incluso como iglesia, porque habrá muchos que dicen ser cristianos y realmente son. Y a ver, quiero tener cuidado con este ejemplo porque no nos corresponde a nosotros ir juzgando a todo el mundo, saber si son cristianos verdaderos o no. Pero lo que sí tenemos que tener una buena convicción muy sólida, arraigada en las Escrituras, es cómo podemos ser realmente verdaderos cristianos. Y obviamente todo el que dice ser cristiano no es bíblicamente un cristiano. Entonces es importante en este sentido, ¿verdad? Es importante para una iglesia local. Podemos confundir lo que significa ser cristiano, simplemente minimizando el ser cristiano como una decisión del pasado que venga, tienes una mentalidad de que ya, como Miguel puso el ejemplo la semana pasada, una entrada al cielo, ¿no? Pero eso realmente es la conversión bíblica que vemos en las Escrituras, una fe activa que sigue confiando plenamente en Jesús para la salvación.
Un entendimiento bíblico de la conversión nos da mucha claridad, pero también mucha seguridad, ¿verdad? La conversión hace posible en el hombre caído lo que era para él totalmente imposible en su propia fuerza. Entonces, y vamos acabando. Me gustaría decir que la conversión no es universal. Es decir, que la muerte y resurrección de Jesús no salva a todos porque sí, sino la conversión es algo individual, es algo personal que sucede en el corazón de aquel que se arrepiente y confía en Jesús. Pero también la conversión, por esta razón, es entonces algo comunitario en el sentido de que al ser cristiano nos empuja a tener una fe activa junto a otros cristianos. Entonces, obviamente hay muchas implicaciones de la conversión bíblica. Queremos ser personas y queremos ser una iglesia que vivimos en base a una respuesta a la conversión bíblica. Queremos vivir para Dios y no para nosotros, como dice en 2 Corintios 5:15. Queremos realmente creer y confiar que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a mi vida? Pues si eres de verdad convertido bíblicamente, si eres cristiano, ya no estás muerto, sino estás andando con Cristo. Déjame preguntaros si puede haber un creyente no practicante. Es algo que se escucha muy a menudo en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo se entiende en un contexto católico. Yo entiendo lo que quiere decir esas personas, que mira, yo creo en el concepto de Dios, pero no creo en lo que veo en la iglesia, y en este sentido mucha gente dice que es un creyente pero no practicante. Pero bíblicamente, ¿podemos ser creyentes no practicantes? Porque al final, el cristiano vamos a seguir luchando contra el pecado, pero obviamente no es coherente ser cristiano y dejar de practicar nuestra fe. Entonces, el propósito de la conversión, ¿cuál es? Al final no se trata de vivir una vida mejor, sino se trata de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Se trata de encontrar nuestra mayor satisfacción en Cristo porque es Él quien nos salvó. Entonces, en conclusión, ¿eres cristiano? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús? Pues si no, Dios ha tenido mucha misericordia contigo en esta mañana para escuchar la buena nueva de salvación. Y sí, quizás la mayoría de nosotros enseguida vamos a participar de la cena del Señor, declarando públicamente una vez más que seguimos profesando ser cristianos. Pues que no sea solamente algo aquí en la iglesia, sino que realmente vivamos nuestra fe de manera activa en el día a día de nuestras vidas. Así que vamos a concluir orando. Y Dios, pues te damos gracias por este pasaje tan precioso, Señor. Hay tantos detalles aquí que se puede alargar mucho más, Señor, pero gracias por ayudarnos en esta mañana, Señor, entender correctamente cómo podemos recibir la salvación, que es una obra redentora de tu parte, que tú inicias, que tú comienzas, que tú nos das un nuevo corazón para poder luego responder en arrepentimiento y fe. Y es por esta razón, Señor, que como iglesia queremos seguir predicando el Evangelio. Porque es a través de la proclamación del Evangelio que una persona se despierta a reconocer por primera vez la realidad de su condición caída y su necesidad de perdón, y que
por primera vez puede confiar en la obra perfecta de Cristo, confiar plenamente en ese sustituto perfecto. Así que gracias, Dios. Aparte de incluso entender la conversión, gracias que sea posible recibir la salvación de parte de ti, Señor. Gracias por ser un Dios de amor. Gracias por salvarnos de tu ira. Gracias por salvarnos por tu gracia, no debido a nuestro mérito. Y gracias, Dios, por salvarnos para vivir ahora para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.